Muy buenas tardes, noches ya, son 7:31 aquí. Dios los bendiga a todos. Espero yo que sí se vea el vídeo, ya que es la primera vez que estoy grabando aquí en una computadora. Entonces, pues si todo está bien, vamos a comenzar. Correcciones, a ver, mm, honestamente no me puedo ver yo. Ya me encontré. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con nuestro estudio de Juan. Estamos en el capítulo, todavía el capítulo 1. eh, Enfatizamos que es importante no enseñar la Biblia versículo a versículo, a profundizar directamente en ella, no solamente leer la Biblia como un libro cualquiera, sino ir estudiando, irla pues escudriñando, ¿verdad? Ver versículo por versículo, qué es lo que me quiere decir el original, ver la traducción, etcétera, porque al final todo esto nos ayuda bastante a entender ahora sí que la misericordia de Dios, ¿no? A entender perdón, a conocer a Jesucristo. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos la Biblia y solamente agarramos un versículo aislado y a ver si me agarró de repente o incluso no, si nosotros llegamos a solamente leer la Biblia así de rápido, pues ¿qué es lo que sucede? Pues la mayor parte del tiempo sí leemos, nos informamos, nos llenamos de conocimiento, la verdad, pero realmente no hay una nueva transformación muchas veces, no hay un entendimiento de lo que Dios me quiere decir en su palabra, precisamente porque no estoy eh, escudriñando más, no estoy yendo más allá. Si tú lees cualquier libro así, tal cual como viene, pues te informas, te llenas de conocimiento, pero Dios no quiere que te llenes de conocimiento, Él quiere que conozcas a Cristo Jesús, al Cristo vivo, al Cristo crucificado y al Cristo resucitado. Y todo esto viene en la palabra de Dios. Entonces, la semana pasada vimos un tema bastante confrontador, bastante fuerte, y esta semana, pues vamos a tener un tema que, bueno, las siguientes 2 semanas, mejor dicho, vamos a tener un bálsamo, ¿verdad? Ahora sí, porque precisamente vamos a tratar una verdad que muchas veces a las personas nos cuesta trabajo practicar. A lo mejor ya de oídos te lo sabes, a lo mejor en tu iglesia donde te congregas, o en tu congregación, mejor dicho, porque la iglesia somos todos, ¿verdad? A lo mejor en tu congregación, pues recitar esto como un rezo simple, pues no pasa de decir, pues soy hijo de Dios y ahí me quedo. E incluso, ¿no? Actualmente en muchas denominaciones mencionan y se atreven a decir esta herejía que todos son hijos de Dios, cuando la palabra de Dios es muy clara. Todos son criaturas de Dios, pero no todas las criaturas son hijos de Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 12. Yo la verdad esperaba hoy abarcar nuevamente 2 versículos, el 12 y el 13, pero pues la enseñanza fue tan grande, fue tan magnífica, la verdad, fue tan especial lo que Dios puso en mi corazón, que honestamente estoy seguro que no lo vamos a acabar en un jueves, muy seguramente nos vamos a chutar también el siguiente jueves, conociendo esta verdad respecto a que somos hijos de Dios. Y a lo mejor insisto, a lo mejor este versículo ya te lo sabes, ya te lo han dicho varias veces, ya lo has visto en varios estudios, a lo mejor en varios, no sé, prédicas y demás, pero hay una importancia en esto, ¿verdad? Y hay algo que es esencial que entendamos y que practiquemos para que también lo podamos enseñar a otros y a otras. Menciona la palabra de Dios en Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. La semana pasada vimos una palabra que es la palabra en griega de recibió o recibir, que es paralámbano, que significa, recordemos, recibir, aprender, tomar, ¿no? O sea, tomar una enseñanza como propia, recibir una enseñanza que se está, o sea, que otra persona está instruyendo, ¿verdad?
También el todos es la palabra jusos, que prácticamente quiere decir todos, pero este se refiere a todos los que llevan a cabo una acción, específicamente refiriéndose a un grupo de personas, ¿no? Aquí es donde está muchas veces la herejía, cuando dice más a todos, muchas de aquí agarran para decir es que todos somos hijos de Dios, pero hay una condición aquí para esto, ¿verdad? Y la condición viene un poquito más adelante. Dice a los que le recibieron, solamente para recordar es recibir, aprender, a tomar. La condición para que yo sea hijo de Dios, una precisamente es recibir a Cristo. Y también viene la palabra a los que creen. Recordemos creer. Aquí en el griego es pistis, que también se puede traducir como fe. Les dio potestad. Aquí la palabra potestad, a lo mejor tú ya la has escuchado en algunas prácticas o mensajes también. Hay una banda que también se llama así, que se llama Exousia, así como suena, Exousi con acento A. Esta palabra se tradujo en el griego como potestad, pero también significa autoridad, un derecho, libertad y poder. Y finalmente tenemos el término teknon, Teknon en griego, que es hijos. Esta palabra como tal significa descendientes. Eh, por ejemplo, Bene Elohim, que traduce así al griego como los hijos de Dios, en la palabra en Génesis capítulo 5 me parece que es que viene esta traducción. Esta palabra hijos de Dios, Bene Elohim, Bene no significa descendientes como tal. De hecho, es una palabra en plural para referirse a criaturas de Dios. Por esta situación, nosotros cuando vemos, por ejemplo, esto en Génesis, sabemos que no son hijos que fueron engendrados de Dios. También sabemos, partiendo de Génesis, que esta palabra Bene Elohim no quiere decir descendencia de Dios, sino creación de Dios. Por lo tanto, no podemos afirmar, de hecho, totalmente negamos esta parte, que los hijos de Dios que se mencionan a lo largo de Génesis, Ben Elohim, no es lo mismo que tecnón, que es en el griego hijos, porque esa palabra tecnón significa descendientes. Recordemos que nosotros como como nacidos en nuevo, o como cristianos, genuinamente cristianos, somos considerados hijos de Dios, es decir, descendientes de Dios, descendientes de Cristo, por así decirlo. Insistimos, no es una descendencia directa, no es una descendencia que nosotros fuimos engendrados directamente por sangre, por carne de Dios. Además, en 15 días vamos a ver esta parte, en el versículo 13, sino más bien que al momento en que nosotros recibimos la adopción de Cristo Jesús mediante aceptarlo como nuestro verdadero y único Salvador, desde ese momento nosotros somos considerados como descendientes de Dios, como hijos de Dios. Sin esta condición, nosotros no podemos llamarnos hijos de Dios. Por esta situación, no anoté el versículo, pero tú lo puedes leer en los cuatro evangelios. Hay una parte en la que Jesús dice, ¿no? Que nosotros no somos, dice, al siervo muchas veces se le dice lo que tiene que hacer o qué saber, pero ustedes no son solamente siervos, son hermanos, son hijos de Dios. Es decir, nosotros tenemos muchos privilegios, honestamente, pero así como vienen privilegios, ¿verdad? Vienen responsabilidades. Una premisa básica en el derecho, en materia legal, es esta, ¿no? Todos tenemos derechos y wow, todos felices de la vida, pero cuando tienes obligaciones, es allí donde toma, mucha gente ya no quiere, mucha gente ya no quiere seguir, ¿verdad? Todos queremos los privilegios, los derechos, los privilegios, pero pocos estamos dispuestos a aceptar las obligaciones. Cuando Dios a lo mejor nos dice, te he puesto por cabeza y no por cola, todos, amén, amén, y super padre, pero cuando estás por cabeza tienes un chorro de responsabilidad. Muchas personas quieren ser jefes, ¿no? Quieren liderar un equipo de trabajo, es que yo creo que lo puedo hacer mejor que fulano, sultano, mengano, perengano, pero resulta, ¿verdad?, que cuando tiene una posición de liderazgo e implica esto una responsabilidad enorme, pues es cuando mucha gente que plano no la arma, ¿no? Precisamente porque hay una responsabilidad importante. Entre más altos estemos, más responsabilidad tenemos. Por eso Jesucristo dice, ¿no? Que nosotros
cuando conocemos de Él, que fue lo que vimos la semana pasada, cuando conocemos de Él y damos marcha atrás, mejor nos hubiera sido no haber conocido, porque el simple hecho de conocer y luego irte como la puerca al lodo, con el perro al vómito, pues simplemente entonces, ¿para qué conociste? Dice la palabra de Dios que aquel a quien mucho se le da, mucho se le va a demandar. Y cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, mucho se nos demanda por el gran tesoro que estamos albergando. Cuando nosotros somos declarados como hijos de Dios de acuerdo a lo que nos menciona su palabra, también tenemos una enorme responsabilidad. Parte de esa responsabilidad la vimos hace 15 días respecto a el ejemplo que nosotros damos, como el testimonio que nosotros somos con nuestros hijos, con nuestra familia, con la sociedad, en tu trabajo, etcétera, etcétera. No se trata de ir y mostrar una careta en la iglesia y otra en la casa, ¿no? O mostrar una careta en la iglesia y otra en trabajo, por ejemplo, sino más bien que nosotros seamos cristianos 24/7, que así como me ven a mí en la iglesia, que sonrío, que hablo, que no digo groserías, que soy educado, que trato bien a mi familia, etcétera, pues así también tendría que ser en casa, así también tendría que ser en mi trabajo, ¿verdad? Hay gente que a lo mejor en su trabajo, pues hasta dice uno, soy cristiano. ¿A poco qué crees que yo también soy cristiano? Y a mí me ha tocado, ¿verdad? Ver que gente dice que es cristiana, pero ahí sí los veo en el mes de junio muy contentos, ¿no? O me toca escuchar a gente que dice, soy cristiano, soy cristiana, pero se meten en cada problema por gratis y no por Cristo, sino por murmuraciones que uno dice, wow, oye, ¿cómo nunca uno se pudiera haber imaginado que era cristiano o cristiana? Pero es por esto, no hay una responsabilidad, vaya. Y precisamente por esta responsabilidad, que es lo que vamos a ver a continuación, muchos dicen, soy hijo de Dios, pero la realidad es que muchos no son hijos de Dios y por eso la palabra de Dios dice, no apártense de mí hacedores de maldad, porque autoimponerse el título de hijo de Dios está súper sencillo. Hay gente que vaya, es una apostasía en la iglesia, ¿verdad? Que dicen, es que yo me declaro apóstol, yo me declaro arcángel, porque hasta este término existe, yo me declaro profeta, cuando estos títulos no los pone el hombre, los pone Dios. Y créeme que a nadie en su vida Dios le va a poner a alguien el título de arcángel, porque inclusive menciona la palabra de Dios que nosotros estamos en el mismo nivel que los ángeles, ¿no? Como somos siervos de Dios. Los ángeles son siervos, nosotros también somos siervos de Dios. Entonces es imposible que alguien te ponga este título de arcángel o de apóstol, ¿verdad? Si es algo que tú te impusiste o a ti se te ocurrió que en algún momento el Espíritu te habló y te dijo que te autoimpusieras este título, pues sí te invito a que te arrepientas porque esto realmente no es bíblico y esto sí es una apostasía en la cual, lejos de mostrar a Cristo en la iglesia, pues al contrario, te muestras a ti mismo o a ti misma usando el nombre de Cristo, y esto en la Biblia lo llama una abominación porque pues es arrebatarle la gloria a Dios, que recordemos Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie y mucho menos con alguien que se autoimpone un título, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos condiciones muy importantes que son sencillas, honestamente, pero tienen un grado de profundidad tremendo. Y hoy vamos a ver solamente la primera característica, solamente la primera condición de ser un hijo de Dios. La siguiente semana vamos a ver la segunda condición. Y la primera, vamos a ir por partes. Voy a dejar, ahora sí, voy a dejar la primera que viene en la palabra, para dejarla para el segundo, o sea, para la siguiente semana, y voy a enfocarme el día de hoy en algo que a lo mejor tú ya conoces, en algo que en toda la vida nos han mencionado. Es una palabra muy sencilla y al mismo tiempo es una palabra muy complicada en nuestras fuerzas de ejercer. Y esta palabra es fe. Recordemos que hemos mencionado, ¿no? Que aquí dice, a los que creen en su nombre, creen es pistis, cree significa fe. Aquí muchas personas dicen que creen en Dios. Esto seguimos repitiendo. Más del 90, 95% de la población aquí en México dice que cree en Dios, ¿no?
Y muchos dicen, es que yo soy salvo porque yo creo en Dios. Yo desde niño creí en Dios. Yo así hice mi oración de fe, yo creí en Dios. Es que un día yo pues, estaba acá paseando y alguien me habló, me dio un folleto y yo creí en Dios, ¿no? Mucha gente te va a decir que cree en Dios, pero aquí es importante entender esto. No solamente los que creen en Dios son hijos de Dios, sino los que creen y le reciben. Si tú crees en Dios, pero nunca le recibiste, es imposible que seas hijo de Dios porque en la recepción y en la creencia hay cosas muy importantes que tenemos que entender, ¿verdad? Hebreos 11:1 nos menciona, es pues la fe, la esperanza, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuevamente, Hebreos 11:1 es pues la fe, la convicción de lo que se espera, la esperanza de lo que no se ve. Ahora, aquí es importante, eso viene en diferentes traducciones, y aquí es importante entender esta parte. Espera como tal es la palabra el piso, así como suena en el griego, con Z, y esto significa así simple y llanamente esperanza, algo que tú anhelas, ¿no? Algo que no tienes ahorita, pero que esperas que vas a tener. La palabra confianza es hypostasis, que es garantía. No sé, tú cuando compras un refri, un horno de microondas, un celular, lo que sea, cualquier aparato tecnológico, dentro de las cajas hay varios papelitos, ¿no? Está el instructivo, está una póliza de garantía, entre otras cosas. La mayor parte de gente tira estos documentos a la basura, ¿no? En otros países no sé, pero aquí en México, pues la mayoría ni siquiera leemos el instructivo y mucho menos la póliza, ¿verdad? Y la póliza de garantía, así como se llama, es un documento, hay veces que viene muy chiquito, muy grande, en el cual te dice bajo qué términos y bajo qué condiciones tú puedes devolver este producto y a cambio o te pueden sustituir por otro producto o en su defecto, si te devuelven tu dinero, ¿verdad? A lo mejor tú puedes llegar, así puedes comprar, no sé, voy a poner unos audífonos, ¿no? Que te cuesten 100 pesos, 200 pesos, algo no muy caro y no te sirvieron bien y tienes la póliza de garantía. Si tú agarras y tiras la póliza a la basura y luego vas a la tienda a reclamar que es que los audífonos no me sirvieron bien, lo primero que te van a preguntar es, ok, deme la póliza, por favor. Ah, es que no la tengo, bueno, no la tengo, bueno, deme el ticket de compra. No es que tampoco lo tengo, bueno, señor, señora, es imposible que yo le pueda devolver el dinero por un producto que usted no me está comprobando, ¿verdad? Que compró aquí. No obstante, a lo mejor que ya pasó la garantía con la tienda y ahora tienes que es con la garantía con el fabricante, ¿no? Tú puedes decir, a lo mejor vamos a ponerle que estos audífonos son marca Patito, ¿no? Vamos a poner que la marca se llama Patito. Y tú vas a la compañía Patito, y llegas con tu póliza llegas con tus audífonos, es que los audífonos son ustedes y no me sirvieron, y yo no hice nada, y yo los probé y no funcionaron. Ok, deme su póliza de garantía. No la tengo, pues, aunque aquí tenga mi marca, aunque aquí tenga mi sello, yo no le puedo devolver absolutamente nada y ni se los puedo cambiar. Aún así, aunque hagas un berrinche, aún así, aunque reclames y les digas hasta de lo que se van a morir, los maldigas hasta la 10ª generación, aún así no te van a devolver nada porque no está ese documento, ¿verdad? En este caso, una garantía, ¿qué es lo que a ti te da? Pues precisamente una certeza. Cuando tú tienes esta póliza de garantía, tú tienes la seguridad de que si el producto no funciona, te van a devolver el dinero o te van a cambiar por otro producto similar o hasta el mismo valor, ¿no? En algunas ocasiones hasta un valor un poquito mayor, con la finalidad a lo mejor de dar una disculpa, ¿no? Algunas empresas lo llegan a hacer. Entonces, esta garantía es a lo que se refiere. Nosotros cuando decimos, es que yo confío en Dios, ok, ¿en qué manera confías en Dios? Porque hay gente que dice que confía en Dios, pero actúa en sus propias fuerzas. Pero cuando nosotros entendemos esta verdad, que la fe no es solamente yo confío en Dios y ahí me quedé, es una garantía, ¿verdad? De que yo estoy seguro que Dios va a cumplir, que Dios no me va a fallar, cosa que a lo mejor yo puedo fallar como humano, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que Él no es hijo de hombre para que mienta, Él no es hombre para que engañe, o sea, Él es Dios. Él dice, no me acuerdo qué versículo, Jehová dijo y no hará, Jehová dijo y no cumplirá, Dios lo va a hacer, pero precisamente porque tenemos esta garantía. Parte de tener fe es tener esta garantía, esta confianza, no en un 5%, en un 10%, sino en un 100% de que Dios va a hacer.
Ahora dice convicción. Es la palabra elenjos, así con J nada más. Y esta palabra es curioso, significa prueba. Muchos pensaríamos, convicción se refiere a algo que yo sé que es cierto, pero aquí en el griego específicamente es la palabra prueba y la palabra redarguir, esta palabra elenjos que viene aquí en el Hebreos 11:1. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, es Malaquías, si mal no recuerdo, no recuerdo bien exactamente el capítulo y versículo, pero insisto, y tú lo puedes buscar en todo el capítulo de Malaquías, está muy cortito, y dice, prueba a Jehová en esto, prueba a Dios en esto, ¿no? Más adelante vemos a lo largo de la palabra de Dios que la fe está en constantes pruebas, no para que Dios se dé cuenta si crees en Él o no, porque pues Dios ya sabe, ¿verdad? Sino porque las pruebas para nosotros, los hijos de Dios, son necesarias, porque eso nos ayuda a reforzar nuestra fe. Entonces, cuando es esta palabra convicción, que se refiere a prueba, es precisamente esto, que nosotros no es que tentemos a Dios, sino que nosotros podemos probar a Dios. ¿Y cómo vas a probar tú a Dios? Es muy sencillo, con obediencia. Hay gente equivocadamente, lo piensa así. Si yo le y ha pasado, ¿no? Hay testimonios tristes de esto. Es que como Dios rescató a Daniel de la fosa de los leones, si yo me meto en una jaula de leones con una Biblia en la mano y les empiezo a predicar, seguramente Dios me va a guardar. Y resulta que al pobre hombre se lo comen los leones, ¿verdad? Parecerá un ejemplo que me saqué de la manga, pero tristemente es una historia que ha sucedido no una vez, honestamente, sino varias veces. Esto es tentar a Dios y por eso menciona a Jesucristo, ¿no? Cuando está en Mateo 4, en Lucas 4. No tentarás al Señor tu Dios. Es decir, una cosa es probar a Dios y otra cosa es tentar a Dios. Queremos hacer esta división, ¿no? ¿Qué se refiere a probar a Dios en obediencia? No es que yo me arrojo al foso de los leones y yo tengo fe en que Dios va a protegerme de los leones. Esto no es fe. Esto simplemente es así que ser una persona bastante, pues dejémoslo bastante imprudente, ¿verdad? ¿A qué se refiere esta prueba? Cuando, un ejemplo muy sencillo, eh, Dios te dice, séle fiel a tu esposa, ¿no? O te dice, séle fiel a tu esposo. Como seres humanos nos cuesta trabajo, ¿no? Como humanos en la carne, sean hombres o sean mujeres, es igual, hay una dificultad para poder cumplir con esto, ¿no? Y hay gente que muy sencilla, y esto lo platicaba apenas en una comida, ¿no? El domingo, hay mucha gente que es súper sencillísimo, pues mi esposo, mi esposa ya no me hacen sentir bien, pues me voy con otro, con otra o hasta con otros, también pasa, ¿no? Tristemente sucede. Y esta persona o personas ya no me satisfacen, voy con otros y así, y se van toda la vida de caí, ahora sí diría el salmista Maná, de flor en flor, ¿verdad? Entonces, es triste que esto pase, pero sucede, insistimos, y aún peor sucede dentro del cuerpo de Cristo. Hubo un libro que leí hace un tiempo donde unos testimonios que mencionaban era este, ¿no? Que un pastor, o sea, un pastor, alguien que está en la cabeza de la iglesia, simplemente le decía, se divorciaba de su esposa la engañó antes con la secretaria y se casó con la secretaria precisamente porque es que tú no me permites avanzar. O sea, esto es una reverenda tontería, pero insisto, en el cuerpo de Cristo, lamentablemente se da muchísimo la infidelidad, tanto de pastores hacia sus esposas, como también de mujeres hacia sus esposos, porque a lo mejor aquí van a decir, es que son los hombres, no, el crimen es parejo, dice la palabra de Dios, que justos y aún uno, y siendo que somos descendientes de sangre de Adán, nosotros estamos contaminados por el pecado, no hay distinción entre hombres y mujeres, todos pecamos exactamente igual. Algunos de mente, algunos en su hecho, pero el pecado para Dios es exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Y qué sucede con esto? Cuando nosotros empezamos y decimos, oye, yo voy a probar a Dios, que Dios te promete algo, ¿no? Te promete una ayuda idónea, no te promete un chalán, no te promete una costilla, ¿no? Como luego se llega a decir en el vulgo cristiano, por decirlo así. No te promete
una sirvienta o un sirviente, no te promete un chalán, una chalana, no te promete un esclavo, una esclava. Cuando el esposo o la esposa solamente tienen la capacidad de proveer, o solo tienen o solo se ven, mejor hecho así, como alguien que provee, como alguien que solamente suelta algo, pues estamos alejándonos bastante de la bendición de Dios. Y es curioso, ¿no? La palabra de Dios nos habla muy fuerte a nosotros como esposos, pero también les habla fuerte a las mujeres como esposas. Porque sí, cuando dicen trata a la mujer como vaso más frágil, todas las mujeres, amén y amén, pero cuando les dicen respeta a tu marido, pues como que la piensan, ¿no? Cuando les recitan Proverbios 26, 36, también como que la piensan, pero nosotros, amén, pero al revés, ¿no? También cuando nos dicen, es que también tú tienes que hacer A, B, C, D, 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 me parece que está en Primera de Pedro y también en Corintios, ahí como que dicen, ay, no, pues ya como que no me gateó mucho la chamba de ser esposo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a obedecer a Dios en esto, nosotros como varones a lo mejor, o las mujeres como esposas, empiezan a obedecer la palabra de Dios al principio, ¿verdad? Es complicadísimo, o sea, al principio no la ves, no, o sea, no ves que las cosas mejoren, tú dices, oye, es que yo, la verdad, pues intento tratar a mi esposa como vaso más frágil, pero o sea, llega un punto en el que pues, humanamente no puedo, ¿no? O al revés como esposas, es que yo intento respetar a mi marido, pero el barbaján de plano a veces se pasa, ¿no? Y pero en fe nosotros empezamos a probar a Dios, pero mira Dios, tú dijiste que Él es mi ayuda idónea, ¿no? O que ella es mi ayuda idónea, pues voy a probarte, voy a obedecer lo que dice tu palabra porque yo sé que tú vas a cumplir, porque sé que esta ayuda idónea no puede traerme infelicidad, como propiamente dicho, ¿no? O sea, dice la palabra de Dios que aquel que se casa trae aflicción a su carne, mas no aflicción a su espíritu. Y cuando uno camina de la mano con su ayuda idónea en los caminos de Cristo, ambos son edificados, ambos crecen en el Señor y ambos son grandemente utilizados por Dios. Cuando solamente uno camina, pues por lo regular, te voy a ser muy sincero, ¿no? O Dios te lo va a cambiar, o Dios te la va a cambiar, o los cambia. ¿A qué voy con esto? Recordemos a Abigail, que era esposa de Nabor, ¿no? Creo que sea Nabor, ¿cómo se llama este hombre? Este hombre pues era un hombre pues, malo, o sea, la palabra de Dios dice que todo el tiempo se la pasaba de borracho, que todo el tiempo se la pasaba haciéndola de a tos con los demás. Cuando llega David y le dice, oye, pues échanos paro, ¿no? O sea, danos de comer, danos refugio, tenemos hambre, y tengo un chorro de gente, tú tienes dinero, ayúdanos, ¿no? Porfa. ¿Y qué hacen este hombre? No, pues yo no los quiero ayudar, nada que ver con ustedes. Azota, o sea, ni siquiera fue suficiente el rechazo, o sea, golpea, manda a azotar a los que fueron, a los representantes de David, los manda a rapar en su cabeza, que en el antiguo Israel esto era una afrenta a la hombría, los manda a rapar de la cabeza, de la barba, y todavía les corta las túnicas para que se les vean las partes de abajo, así que de la cintura para abajo. O sea, este hombre no fue suficiente decirle no, sino buscó humillar de manera tajante y cruel a David. Y tú dices, oye, qué necesidad, ¿no? Y no sé cuántos hombres se identifican con este señor, ¿verdad? Espero yo que ninguno que escuche este mensaje. Llegan con David, David le explota la neurona, o sea, quiere llegar, quiere destruir a Nabor y Abigail lo intercepta para pedirle misericordia a su esposo, para pedir la misericordia también de David, y aparte le da lo que él pidió, ¿no? Incluso un poco más. Total, para no hacerte el cuento largo, o la historia larga, mejor dicho, pues Nabor muere cuando su esposa le comenta lo que hizo, muere de un infarto, ahí se petatea, e inmediatamente, casi de inmediato, Abigail se casa con David. Por eso te digo, o Dios o los cambia o los cambia. Es un hecho así infalible. Y cuando nosotros probamos a Dios en obediencia, tú vas a notar ese cambio en tu ayuda idónea. A esto se refiere la prueba, a una prueba con obediencia, no una prueba de, ay, yo voy a ir y me arrojo, no es una prueba obediente. Antes de que nosotros podamos recibir bendiciones, tiene que haber una obediencia hacia lo que Dios me está diciendo. Y no es una obediencia religiosa, sino es una obediencia conducida por la fe y conducida por el Espíritu Santo.
A lo mejor aquí decimos, bueno, pues yo creo en Dios y pues hasta aquí, hasta ahorita yo creo que soy salvo, ¿no? Santiago 2:19 dice la palabra de Dios, la citamos en la semana pasada, pero hoy vamos a profundizar un poquito más en esto. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Esta palabra que dice que los demonios también creen, adivina qué palabra es. Es pistis. ¿Qué quiere decir? Que los demonios también tienen fe en Dios. Tómala. Yo cuando leí esto, la verdad me puse a orar porque dije, Dios, no manches, ¿cómo los demonios pueden tener fe? O sea, no me queda claro, ¿no? Que los demonios tengan fe en ti. Porque si tuvieran fe en ti serían salvos, pero no son salvos, son demonios, ¿no? Por eso hay que profundizar mucho en la palabra. Aquí la forma en que se está adoptando o que se está escribiendo la palabra pistis no se está refiriendo a una creencia para salvación, se está refiriendo a una creencia de que Dios existe. Muchas veces vemos a un científico, a un artista, a un escritor, a alguien famoso, se ponle el nombre el que sea, que en uno de sus libros o en alguna entrevista declaró algo sobre Dios, ¿no? Hay uno por ahí que dijo, Dios no juega a los dados. Hay otro que llegó a decir, el universo obedece a una creación inteligente, la cual es Dios. Hay otros, ¿no? Que dicen, es que de acuerdo a todas las pruebas científicas que he hecho para estas cosas, todo confirma el diseño inteligente, por lo cual yo creo que hay un Dios. Y así puedes ver muchísimos testimonios en el Internet sobre gente famosa que cree que hay un Dios. Pero aquí es importante entender esta parte. Aquí en Santiago 2:19 se está refiriendo a que hay una creencia de que Dios existe. Tú crees que Dios es uno, menciona tal cual, ¿no? Tú tienes fe en que Dios es uno, que Dios existe, que hay un Dios. Bien, like, qué bueno que lo haces, porque también los demonios tienen esa misma fe. A diferencia de ti y de mí, los demonios sí estuvieron ante la presencia de Dios, no voy a decir de manera física, pero sí de una manera más espiritual que nosotros, ¿no? Por esta razón, en Apocalipsis llegamos a ver, en Ezequiel llegamos a averiguarlo también, que menciona la palabra de Dios, ¿no? Que Satanás, cuando fue echado de los cielos, una tercera parte de los ángeles se vinieron con él, ¿no? O sea, estos ángeles, Satanás mismo, pues tuvieron que haber tenido algún contacto con Dios en algún momento. De hecho, lo tuvieron en Job capítulo 1, capítulo 1 y capítulo 2. Podemos ver esta verdad, ¿no? Que Satanás está, o sea, literalmente, ¿no? Él está ante el tribunal de Dios acusando a los hijos de Dios, acusando a las personas, acusando a los pecadores y a los que somos hijos de Dios. Cuando en tu vida, ¿no? Llega ese pensamiento de ¿a poco tú sí puedes? Porque acuérdate que tú hiciste A, B y C. Ay, mira, ¿a poco sí? Ya muy aleluyo. Acuérdate que dijiste una mala palabra, acuérdate. Esas vocecitas son Satanás hablando a tu vida, acusándote, para desanimarte, ¿no? Para echarte para abajo y llenarte de culpa. Dice la palabra de Dios que Él es el acusador, Apocalipsis capítulo 21. Entonces, por esta situación es que los demonios, ellos creen en Dios, pues ellos, no voy a decir que ya lo vieron físicamente, porque dice la palabra de Dios que Dios es espíritu, no hay quien lo haya visto, pero ellos sí han escuchado la voz de Dios, ellos han conocido de Dios, incluso el diablo se sabe la Biblia de memoria, ¿no? Los demonios se la saben de memoria, o sea, saben mejor que cualquier teólogo vivo en la tierra. De ahí que por esta situación, dice la palabra, tú crees en Dios, bien haces, los demonios también creen y ellos tiemblan. Muchos creen en Dios, pero lo defendemos e insistimos en eso, ni tiemblan, ¿no? Hasta el demonio les viene ganando muchas veces porque dicen yo creo en Dios, pero no les tiembla la mano para estar ahí con la botella, ¿no? No les tiembla la mano para estar ahí con la droga, o no les tiembla la mano para estar haciendo cuanta tontería y media que nos menciona la palabra de Dios, que es pecado. Entonces, el hecho de creer en Dios y demás, y decir, tengo fe, no es una fe genuina muchas veces, porque la fe se basa en otras cosas que también vamos a analizar a continuación. La fe nos menciona, la palabra de Dios nos menciona
que nosotros tenemos que estar dispuestos a morir a nuestra carne al momento en que nosotros aceptamos la salvación. Esto es lo que diferencia al creyente de alguien, al creyente, al genuino creyente de los demonios. ¿Cómo hago esto? Pues muy simple. Primera, es importante que entendamos la salvación. Sí, muchas preguntan, oye, es que ¿cómo puedo compartir el plan de salvación en lo mismo que tú creíste? Ese es el plan de salvación. Si no lo sabes dilucidar o no lo sabes todavía cómo expresar como tal, pues pídele a Dios que te dé revelación, pero al final todos creímos en Dios y lo recibimos como nuestro verdadero y único Salvador con base a ello, ¿no? Que Él es nuestro verdadero y único Salvador. ¿Por qué? Primero reconocemos que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, que esa sangre que Él derramó fue para la redención de todos nuestros pecados. Adicional, confirma, o sea, muchos ven la cruz como una maldición y, ay, no quiero saber nada de la cruz, pero la palabra de Dios nos confirma que es necesario que nosotros entendamos qué es la cruz. La cruz es el símbolo de justicia y amor de Dios, así de simple. Más que un símbolo de maldición, es un símbolo de el amor de Dios y de la justicia amorosa de Dios. Y con esto no te quiero decir que te pongas una cruz en la frente o que te la cuelgues en el cuello, para nada. Eh, Al final, el hecho de que adorar una cruz tampoco es bíblico, porque ahí limitamos el mensaje de la salvación. ¿Por qué lo limitamos? Porque viene algo más que es la resurrección de Cristo. La resurrección es la vida eterna. Al momento en que Jesucristo resucita, no solamente nos limpia de nuestros pecados, sino también nos da conjuntamente la vida eterna. En eso consiste el plan de salvación. Si tú algún día lo quieres llegar a compartir, si algún día lo compartes, que tienes que compartirlo, como lo vimos hace 2 semanas, pero también esto es lo que nos diferencia de los demonios o de los que creen en Dios, pero que ni tiemblan, ¿no? Que Cristo murió por mis pecados a través de esa sangre. Mis pecados son lavados, soy limpiado, soy justificado en Cristo, que un poquito más adelante lo vamos a ver. Y al mismo tiempo también, al momento en que Jesucristo resucita, pues yo también tengo vida eterna en conjunto con Cristo Jesús. Esa es la fe en creer en Jesús. Muchos dicen tener fe y esta parte no la conocen, o esta parte inclusive la saben, pero no la creen. A esto se refiere la fe. Esto es la fe, esto es que creer en Dios. Esto es creer en Jesucristo nuestro Señor. A lo mejor aquí pensamos, oye, pero es que a lo largo de la palabra de Dios, pues no vemos a Jesús, ¿no? En el Antiguo Testamento a lo mejor no vemos a Jesús, dicen algunos, pero no vemos la fe como tal, no de hecho la palabra fe tal cual a veces no la llegamos a percibir. Pero en Génesis capítulo 15, versículo 6, es tremenda la enseñanza porque nos menciona, más adelante la vemos en Hebreos, pero esta enseñanza es de Génesis, nos menciona y creyó, refiriéndose a Abraham, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La salvación no es por obras, la salvación no es por las cosas buenas o malas que hagas, la salvación única y exclusivamente es por creer en Cristo Jesús, por creer en Dios, por creer en Jehová. Y esto nos es contado por justicia. La palabra creyó, no voy a ahondar en cada una de las palabras, pero te voy a decir qué significan estas palabras, porque cada una de los significados que tiene la palabra en hebreo, creyó, se relacionan bastante con la vida del cristiano. El hebreo es la palabra amán, amán, así como suena A-M-A-N, y agárrate porque aquí viene lo fuerte. Es confiar, significa creer, significa lealtad, significa permanecer, significa seguridad, significa verdad, significa verificar, significa confirmar, significa cumplir, significa dar. Es algo que es duradero, que no es perecedero, algo que está firme, algo que está estable. Wow, esto es la fe. En el griego, como tal, pues se adapta hasta para el pistis, bueno, en el griego pistis y en el hebreo amán, a grosso modo implican esto. Mucha gente dice yo creo en Dios,
pero no hay confianza, no hay lealtad, no hay permanencia, no hay seguridad, etcétera, etcétera. Eso es lo que implica la fe. Comprender esta verdad, adoptarla en nuestro corazón y recibirla genuinamente. Esto es la verdadera fe. Esta es la fe que nos justifica de nuestros pecados, que nos viste de justicia. La siguiente semana vamos a ahondar un poquito más en esto de estar vestidos de justicia. Ahorita no me voy a meter tanto en esto, pero es un breve adelanto, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ir a qué significa ser hijo de Dios, ¿no? Porque era lo que te adelantaba hace un momento. Todos queremos los derechos, pocos están dispuestos a adoptar las obligaciones. Y para dejar las obligaciones para la siguiente semana, pues vamos a primero ver qué significa ser hijo de Dios, ¿no? Cuáles son las bendiciones que recibimos al ser hijos de Dios. No hijos, sino genuinamente hijos de Dios. Primeramente, somos conducidos, como te lo dije hace un momento, por el Espíritu Santo. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Si a ti no te guía el Espíritu Santo, posiblemente no eres hijo de Dios. O o el Espíritu Santo está tan contristado porque te alejaste por mucho tiempo y ahí aguas. Es necesario que te acerques de nuevo porque Dios no te quiere tibio. El verdadero cristiano es guiado por el Espíritu Santo. El verdadero cristiano ya no busca su propio razonamiento, busca el razonamiento de Dios. El verdadero cristiano ya no busca lo suyo propio, sino busca lo que Dios quiere. El verdadero cristiano ya no ama las cosas del mundo, sino ama lo que Dios ama, incluso odia lo que Dios odia. Al mismo tiempo, como te adelanto un poquito, somos vestidos con la justicia de Cristo. Gálatas 3, 25 al 27. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ayo pues significa algo fuerte, no bajo castigo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Tú crees en Cristo Jesús, en la fe conforme a lo que acabamos de mencionar. Felicidades, eres hijo de Dios, porque todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis revestidos. Prácticamente no estás vestido como perenganito, sultanito, o como merengano, o así. Estás vestido de Cristo, de la justicia de Cristo, la justicia del Cordero inmolado, ¿verdad? Al mismo tiempo, somos lavados de toda mancha. Filipenses 2, 14, 15. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Ya desde aquí muchos ya se echaban para atrás. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el cielo. Aquí te quisiera preguntar a ti, ¿tú resplandeces como una estrella? Que es el término, luminaria en el cielo, pues son estrellas. ¿Tú resplandeces como estrellas en la oscuridad? ¿O tú representas la oscuridad en tu casa o en tu trabajo o en tu iglesia incluso, ¿no? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Es triste, pero las iglesias mayormente se dividen por murmuraciones y contiendas. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Esto lo vimos hace 3 semanas. Pero cuando eres tinieblas, realmente hay algo muy importante que trabajar, ¿no? O sea, hay algo muy importante que hacer. O sea, muy posiblemente hay algo ahí que urgente, porque honestamente tu salvación está en juego. Y no te estoy diciendo que la pierdas, sino posiblemente nunca la tuviste. Y espero que este no sea el caso. Y si en dado situación, insistimos, estás tibio, pues también Dios dice que desecha los tibios, vomita de su boca. Entonces es urgente, ¿verdad? Que haya arrepentimiento ahí, porque sí es parte de las obligaciones, pero es una parte, una hermosa parte para las bendiciones, porque algo que tú no podías lavar, algo que tú no puedes lavar, mejor dicho, Dios lo lava. Algo que tú no puedes quitar, Dios lo hace. Simplemente, o sea, tú tienes una prenda blanca, ¿no? Los que tenemos alguna ropa blanca, una camisa, una chamarra, etcétera, las cuidamos, ¿no? O sea, buscamos que esa prenda no se ensucie, que si como algo con adobo, por ejemplo, como algo con chile y demás, una salsa, pues hasta con cuidadito, ¿no? Para que no se me manche, porque si se mancha, son manchas que ya no puedes quitar, o que si acaso pues quitas, pues es con muchísimos productos, ¿no? Imagínate la peor de las manchas
y que simplemente con un toque de Cristo, esa mancha se desvanezca de tu ropa. Eso es lo que sucede cuando somos lavados sangre de Cristo. También somos libres. Amén, somos libres, hermano, hermana. Romanos 8:21, porque también la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, la creación, las criaturas de Dios van a ser libertadas de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa. ¿Cuándo? Posterior al juicio. Pero no dice que tú y yo vamos a ser libertados. Dice que nosotros ya tenemos esa libertad gloriosa. Nosotros ya hemos sido libres por el sacrificio de Cristo. Ya no estamos bajo el yugo del pecado, ya no estamos bajo el yugo de la corrupción, ya no estamos bajo el yugo de Satanás, estamos bajo el yugo de Cristo Jesús, bajo el yugo de Dios. Simplemente la libertad absoluta es un engaño, es una mentira, no existe. El ser humano siempre es esclavo de algo o de alguien. Hay quienes dicen, es que yo no necesito a Dios porque yo soy libre, ¿no? Pero pues ahí los ves con sus adicciones, ahí los ves con sus problemas, ¿no? Ahí los ves incapaces de tener dominio propio. ¿Son esclavos de algo? Por supuesto que sí, hay una esclavitud. Simplemente a ellos le han dado otro nombre. Es que me gusta esto, es que así es mi carácter, es que mis traumas de la infancia, etcétera, etcétera. El ser humano es un esclavo de hecho y derecho. No existe una libertad absoluta. Y cuando el ser humano es libre en Cristo Jesús, insistimos, ya no estamos bajo un yugo que busca destruirte, que es el yugo del pecado, sino estamos en un yugo que te da vida eterna, que es en Cristo Jesús. Somos herederos. Gálatas 4, 6, 7. Aquí siempre, siempre la gente dice, amén, soy heredero de Dios. Sí, gloria a Dios porque somos herederos de Dios. Gálatas 4, 6, 7. Y por cuanto sois hijos de Dios, ¿que por qué? Porque somos hijos de Dios. Envío a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, es decir, el Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. Abba es papito, como un término cariñoso para un papá, ¿verdad? Así que ya no eres esclavo, que es lo que mencionamos, sino hijo, y también hijo heredero de Dios por medio de Cristo. En más adelante en Apocalipsis menciona que los hijos de Dios van a reinar a las naciones conjunto con Cristo. No, no es que vas a reinar a Cristo y tú vas a estar ahí. Sí, sí, Señor. O sea, vas a reinar en conjunto con Cristo, ¿no? Y muchas veces nos cuesta trabajo entender esta parte. Hoy en la mañana estaba leyendo algo muy bonito, muy padre, y que va muy relacionado con esto. Tú no estás trabajando para Dios, estás trabajando con Dios. Tú eres un siervo, sí, pero no solamente eres siervo de Dios, eres hijo de Dios, eres hijo de Dios, eres algo maravilloso porque simplemente tú estás trabajando con Dios. O sea, cuando tú trabajas con Dios, quiere decir que Dios está a tu lado, dirigiéndote, está a tu lado. Te lo voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros tenemos un equipo de trabajo, tú al equipo de trabajo le puedes dar una instrucción y el equipo de trabajo lo ejecuta, ¿no? Así se maneja normalmente. Aquí literalmente la gente está trabajando para alguien. Pero ahora imaginemos que tú das una instrucción al mismo tiempo que tú la estás haciendo, al mismo tiempo que tú también te estás agarrando a los trancazos, ¿no? O sea, que imaginemos un general que no solamente dice, vayan, ahí está, conquisten, ¿no? El general que agarra, vengan, vamos, yo los voy a guiar a la victoria. Y es el primero en la línea de frente. Un general así no está peleando, no, sus soldados, perdón, no están peleando para él, están peleando con él. De la misma forma y todavía mucho más gloriosa, Dios está con nosotros. Mateo 28, 19, 20. Nosotros no servimos a Cristo, sí, pero trabajamos con Dios. Es maravilloso esta verdad, porque aquí nos menciona claramente el versículo, ¿verdad? Somos herederos por medio de Cristo. Cristo está con nosotros, que Cristo ahora sí que nos da valentía, nos alienta, nos da ese esfuerzo, ¿verdad? No quiere decir que Él se esfuerza por nosotros, sino Él nos da ese esfuerzo, Él nos provee de todo eso que necesitamos para salir adelante. Pero muchas veces por una falta de fe
no llegamos a hasta esta verdad o no la practicamos. A lo mejor ya la sabes, pero no hay una práctica diaria precisamente porque muchas veces el problema, ahora sí, el problema real no es el problema en sí, sino es la fe. ¿En dónde están puestos nuestros ojos? ¿En los problemas o en Cristo Jesús? No es una fe a pesar de los problemas, es la fe en medio de los problemas, la confianza en medio de las dificultades, porque no estamos solos, estamos con Cristo Jesús, nuestro Señor. Y vamos a ir a a la última bendición que Dios nos da. Digo, hay muchísimas más que recibimos en conjunto con Cristo, pero para términos de salvación, porque esto es lo que estamos estudiando en este instante, pues es la que más vamos a ver, ¿no? Y te adelanto un poquito hace ratito, que es la vida eterna. ¿Cuándo tenemos vida eterna? ¿O cómo confirmamos que hay vida eterna? Por el simple hecho de que Jesucristo se levantó de la tumba y resucitó de los muertos. Dice en Efesios 2 4 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. Y entre paréntesis, por gracia sois salvos. Amén. Gloria a Dios por esta verdad. Hay gente que nos ha tocado ir, ¿no? A funerales, velorios y demás. Y muy padre todo lo que sucede, pero a todos los funerales que he ido, ninguno, ninguno absolutamente dicen, gloria a Dios, que esta persona ya está con Cristo. Entonces, es raro que suceda, ¿no? A lo mejor lo decimos, te dices para afuera, pero vivir esa verdad en medio de un dolor, de la separación, porque es lo que es la muerte, nos cuesta trabajo a veces como seres humanos gozarnos, ¿no? Por otra persona que ya está ante Cristo Jesús, ya fue recibido en la vida eterna. ¿Y por qué nos duele? Bueno, porque somos humanos, no tenemos sentimientos, es normal, pero deberíamos descansar en esta verdad, a pesar de que en medio de ese dolor tendríamos que entender esta verdad y abrazarla y apropiarla como nuestra, no como una palabra que alguien dijo hace 2000 años, sino como una promesa que personalmente nos hizo Cristo Jesús. Por eso dice Jesús, ¿no? Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú crees en Dios y alguien ya partió a la presencia del Señor, gloria a Dios, descansa en que ya está en la presencia de Dios. Duele, sí, no voy a decir negar que duela, pero descansa en que ya está en la presencia de Dios. Gózate en que ya está en la presencia de Dios. Y si tu vida actualmente está tibia, si actualmente estás alejado o si nunca has sido salvo y esta persona ya está en la presencia de Dios, no es una sugerencia, es una exhortación. Arrepiéntete y acepta a Cristo como tu Salvador, porque no hay mayor gozo que ver a esa persona del otro lado y decirle, no sabes cuánto te extrañé y amén, porque tenemos no un año, no 2 años, no 50, ni siquiera 100 años para estar juntos. Tenemos la eternidad para estar juntos. Muchas veces nos cuesta trabajo, ¿no? Ver lo eterno, ver lo que está más allá de lo que puedas ver, pero para eso requieres una simple condición, y es esta palabra que hemos estado repitiendo constantemente en este estudio, que es la fe en Cristo Jesús, la fe en que Él prometió y cumple cada una de sus promesas. No te voy a decir que Él cumplirá, porque dice la palabra de Dios, amén. Y amén significa así es hecho. Es decir, ya ocurrió, ya está hecho. Jesucristo mencionó, consumado es. Él no dijo, va a ser consumado, él dijo, consumado es, cuando fue crucificado. Cada una de estas verdades es que Cristo ya las hizo, ya cumplió. Y él como tal no es, ay, pues voy a esperarme a ver hasta qué hora para dar vida eterna. No, él te da vida eterna al momento en que tú lo aceptas. Tú ya eres salvo, eres sellado por el Espíritu Santo, eres bautizado en el fuego del Espíritu Santo y por esta situación tú ya tienes vida eterna. Tú ya naciste de nuevo que, insisto, esto último que te estoy diciendo, perdón, es un adelantito de lo que vamos a ver la siguiente semana. Si no, me voy a extender otra hora aquí y que 2 horas en un jueves, como que lo veo un poquito complicado. Entonces, gloria a Dios.
porque tenemos estas grandes bendiciones, estas grandes promesas al momento en que somos llamados hijos de Dios. No porque alguien te llamó hijo de Dios, no porque tú te consideraste hijo de Dios, sino porque Dios mismo te dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo y te doy todo esto tan solo por haber aceptado la salvación. La salvación que tú no hiciste nada porque esta salvación te la he dado por gracia sois salvos. En Efesios 2, más adelante lo llegamos a ver, ¿no? En Efesios 2:9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gloria a Dios por esto, gloria a Dios por la fe que ha puesto en ti, gloria a Dios porque has nacido de nuevo, y si nunca has hecho tu oración de fe, si nunca has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, hazlo, por favor, porque no hay mejor regalo que la salvación. No hay mejor cosa que podamos recibir que la salvación. Más adelante esto vamos a ver mucho más a detalle qué se refiere el decir recibir a Cristo, porque esta es la segunda característica de los hijos de Dios, porque son aquellos que recibieron a Cristo. Como más adelante, hay quienes creen, pero nunca lo han recibido, y es una triste verdad porque la salvación no puede ser a medias, o es salvo o no eres salvo. No hay tintas parciales en Dios, no hay términos grises, o es un sí o es un no, o es un tengo vida eterna o no la tengo, o me voy al cielo o me voy al infierno. No existe semejante apostasía como el purgatorio o el limbo. Esto es totalmente antibíblico, de ahí que podemos afirmar esta verdad. Ya fuiste sellado, tienes todas estas bendiciones que Dios te da, porque no es que te las vaya a dar, ya te las dio, y simplemente tenemos que perseverar en Cristo Jesús, permanecer como lo vimos en el término amán en el hebreo, ¿verdad? Permanecer en él. Juan 15:5, si yo soy la vid y vosotros los pámpanos, aquel que permanece en mí llevará mucho fruto, llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Permanezcamos en Dios, permanezcamos en Cristo Jesús, permanezcamos en la fe del Hijo del Hombre, Cristo Jesús, permanezcamos en la fe del León de Judá, que es Cristo Jesús, permanezcamos en la fe, no desmayemos, esforcémonos, seamos valientes. A mí me cuesta trabajo humanamente, yo no soy valiente ni esforzado, pero en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, somos más que vencedores. Gloria a Dios por esta palabra que nos dio esta noche. Gloria a Dios por la exhortación que también nos ha dado, y también gloria a Dios porque somos hijos del Dios viviente, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, hijos del Dios Altísimo, del gran yo soy. Dios los bendiga, excelente noche, estamos despedidos hasta este instante.